Bueno, que seguimos aquí para tumbar relatos, para seguir hablando del cuentico este de nunca acabar de los culés y su relato. Hoy no vamos a tumbar ningún relato, bueno, ciertamente sí, pero lo que más vamos a hacer es reírnos y vamos a refrescarnos de haber dicho en algún punto de la vida. Te lo dije. Lo único que te voy a pedir es que me acompañes hasta el final de este video y que por supuesto me dejes un super like en este video si estás viéndome por primera vez o si me has visto pero no te has suscrito al canal. Apóyame porque estamos ahí creciendo este canal poco a poco de video reacciones. Un canal que bueno, no sé si vaya a poder monetizar porque tengo el otro mío que es exclusivamente para hablar de fútbol, pero este lo voy a dedicar exclusivamente para tumbar relatos como ya se lo había dicho. Así que sin mucho más cuento, sin mucho más preámbulo, arrancamos. Y nada amigos, bienvenidos nuevamente a su segundo espacio para madridistas, ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y sin mucho más cuento, mucho más preámbulo, vamos a darle a lo que ya les había comentado. Vamos a relatar una cuestión aquí y vamos a hacer una video reacción de algo que hemos estado escuchando en las últimas horas y que va relacionado con alguien que tiene muy buena información del Palanca Fútbol Club, aquel equipo que bueno, esto que le ha pasado, que creyeron que les iba a durar toda la vida el tema de las palancas y toda la vuelta y ahora se están dando cuenta de su realidad. Vamos a pasarnos a la pantalla para empezar a escuchar lo que les dije. Y aquí tenemos a Moy Llorons, que es una de las víctimas favoritas de mi persona, y por supuesto vamos a escuchar lo que dice porque les digo, es que esto es música para mis oídos. Damos play. Esto de los fichajes a la hora del día. Bueno, el Barça está viviendo esta temporada lo que debió sufrir la anterior, es decir... Ella le pregunta ahí, estoy analizando todo y saben que hay que hacerlo de esa manera para que YouTube, porque ha cambiado las políticas de YouTube, hay que estar hablando sobre el video, está dejando ciertos comentarios para que YouTube no baje los videos de la plataforma. Entonces ella le está preguntando que cómo va el tema de los refuerzos y eso de reforzar el equipo que tantas veces ahí hizo Xavi, que por cierto había comentado hace unas horas que no era favorito para ganar la Champions. Así que sigamos escuchando. El Barça, como todos sabemos, hace mucho que está económicamente muy mal y nos... Se los dijimos, económicamente muy mal, ahora es que se van a dar cuenta. Pero ojo porque es más interesante. Grandes nombres. Entre la mala gestión de Bartomeu por un lado y el impacto que tuvo la pandemia sobre el club, las arcas del club, o por otro, pues hacen que el Barça esté en una situación económica delicada. El fichaje... A ver, y él resalta y habla mucho de lo que es la situación económica gracias a Bartomeu. Todo el mundo le quiere echar la culpa de todo a Bartomeu, pero ¿por qué no hablamos de lo que ha hecho Laporta? A mí me da la sensación de que este hombre de alguna manera tiene algún vínculo con el laportismo y particularmente nunca le tira mierda. Hasta Xavi le han tirado mierda y ya vamos a escucharlo para que vean. Por supuesto, quiero que más o menos vayamos escuchando porque, como les digo, echarle la culpa a Bartomeu de algo que sí es gran responsable, pero también Laporta es que ha hecho unas cositas bastante preocupantes, la verdad. Así que sigamos escuchando. Estrella, si no hay un milagro, porque el milagro no puede existir, es Gundogan. El fichaje estrella del Barça este verano va a ser Gundogan. Imagínense ustedes lo que estamos escuchando. Y todo lo demás tiene que ser retales. Es verdad que esta semana explicamos en ESPN que el Barça tenía preparado el talón de 40 millones de euros para Vitor Roque, pero Vitor Roque podría llegar en enero. También es verdad que podría llegar en este mercado, pero es muy difícil, o incluso esperarse hasta el inicio, no de esta temporada que entraremos, sino de la siguiente. Es decir, imagínate cómo está el margen en el fair play financiero. Bueno, y es otra cosa que también les hemos dicho un montón de veces, este equipo tiene serios problemas de fair play, tiene serios problemas para inscribir futbolistas, pero no, aquí nos han llamado un montón de veces de que nosotros los economistas del Madrid, que a nosotros que nos importa, es que a nosotros nos va de maravilla. Se los dijimos hace mucho tiempo y dijimos, bueno, hagan lo que quieran, lo de las palancas, celebración y toda la cosa, pero va a llegar un punto en el que no van a poder fichar, o van a poder fichar, pero lo que están haciendo, o sea, están ahí con algún dinero, sobre todo para pagar a Vitor Roque, que dice que 40 millones, sí, cómo no, y particularmente me parece muy bien, un gran fichaje, pero les estoy diciendo fichajes a coste cero y fichajes que no pueden inscribir, y por eso se están planteando incluso traerlo la siguiente temporada, es que es para volarse la cabeza. Y eso que estos habrían echado la culpa a los capitanes, ¿se acuerdan de Jordi Alba, de Gerard Piqué? Echarle la culpa a toda esta gente y ahora que no está ninguno de estos, que hasta un Titi le rescindieron el contrato donde se supone que está la buena gestión de Laporta. Es que es absolutamente, a mí me vuelve absolutamente loco, se los digo. Vamos a seguir escuchando porque es realmente interesante. Y luego el Barça busca un pivote defensivo, del cual ya hablaremos, y está la figura de un lateral derecho, que ahí Fresneda
Antes de pasarlo de Fresneda, que ya les voy a comentar algo súper interesante. A ver, el Barça busca un pivote que recordarán ustedes, amigos, que le prometieron a Brozovic, Kimmich, incluso es que estaban hablando de Kimmich, es que son tan ilusos. Dios mío, de verdad, ¿cómo se puede ser tan ingenuo en la vida? Yo, de verdad, se los digo, no entiendo cómo se puede ser tan ingenuo en la vida. Lo que pasa es que también hay que entender a los culés. Si a mí me dan todo el día el Barça va a fichar, el Madrid va a fichar, el Madrid va a fichar, yo creo que el Madrid va a fichar porque se supone que ellos tienen la información, pero ahora los periodistas están transmitiendo de que no hay ni un puto euro para fichar absolutamente nadie. Creo que están ante una realidad torturante, porque fíjense, imagínense que el Madrid termina fichando a Mbappé, el mercado del Madrid, compararlo con el del Palanca, es que debe ser muy duro. Escuchemos lo de Fresneda porque también es sumamente interesante. El Iván Fresneda, el futbolista del Valladolid, canterano del Real Madrid, que lo echó el Madrid siendo cadete y que ahora ha hecho una muy buena temporada en el Real Valladolid, pues... Imagínense que así está este equipo de grave, que este hombre dice así como que el Madrid lo echó, así como jactándose de que el Madrid hace las cosas mal. Imagínense lo grave que está este equipo, que un futbolista al que el Real Madrid no le convenció, ellos están arrastrándose, pidiéndole prestado a la abuela para poder ficharlo. Un futbolista que viene del Real Valladolid, es que es increíble, ¿verdad? La realidad de este club a día de hoy, yo estaría realmente bastante preocupado. Seguimos. Es una de las opciones que baraja el Barça. Xavi habla de reforzarse el equipo. Yo creo que el Barça tiene ya un equipo hecho, tiene una idea de juego muy clara. Esta es otra parte que yo no entiendo. Tiene un equipo hecho, puede ser, tiene una base interesante de algunos futbolistas clave, puede ser Ter Stegen, Lewandowski, el mismo Pedri, Araujo también puede ser una pieza clave de este proyecto, pero de que tiene un estilo de juego marcado y muy diferenciado, eso yo no lo tengo muy claro. Es que el Barça, le hemos visto partidos de mierda. El Barça termina ganando esta última liga, sobre todo porque ha hecho las cosas mejor que el Real Madrid, hay que decirlo, pero también porque el nivel de la liga a nivel ofensivo es realmente preocupante. Así que tampoco eso del juego es que sea una eminencia, y eso quedó evidenciado cuando se fueron a Europa definitivamente. Así que continuaremos. El bloque lo solidificó el curso pasado Xavi Hernández, pero yo no esperaría grandes cosas. El pivote defensivo y un lateral más Gundogan e Íñigo Martínez. Y si luego hay ventas y hay salidas, que de eso también hay que hablar largo y tendido, entonces el Barça sí que se podría reforzar. Pero que la gente no espere muchas cosas. Bueno, ahí ha dejado bien claro la situación en la que está envuelto el Palancas, el Negreira. Y antes de pasar con la otra parte del video, que le he sacado otra fracción a este hombre, me gustaría recalcarles lo que hemos hablado otras veces. Gente del Palancas, ¿cuántas veces les dijimos? Y no, ustedes que van a saber, dejen que la ingeniería financiera de Laporta los lleve a los más altos, que en un año, no sé. Yo recuerdo que en la campaña de Laporta decía que en 1 o 2 temporadas el Barça estaría al nivel para competir con los grandes fichajes de los grandes clubes europeos. Y ahora estamos hablando de que tienen problemas para fichar a un futbolista que viene de Brasil, que no ha pisado Europa, y para fichar a un lateral que, como este mismo hombre dice, el Real Madrid descartó hace un tiempo porque todo parece indicar de que no convenció en el Madrid, y encima pidiéndole prestado a la abuela de Padre Mani para fichar a este hombre. Es que es absolutamente de locos. Este mismo hombre desvelaba que para la gira el Barça y los ejecutivos que no eran necesarios en cierto modo en la gira tendrían que pagar sus boletos y sus estadías. Es que yo, como les digo, particularmente es que yo estaría preocupadísimo, porque esto no tiene buena pinta por ninguna manera. La única opción viable que yo veo, y no sé qué viable económicamente, es que el equipo sea vendido, como todo parece indicar, se convierte en una sociedad anónima deportiva y se encuentre un proyecto interesante. Me gustaría que se encontraran con un proyecto así como el del Valencia, sería encantador. Así que continuamos, porque ahora vamos a escuchar lo que se dice de Xavi Hernández, y por fin le escucho a este hombre decir una verdad. Así que muchísima atención, porque es bastante interesante y es algo relacionado con Xavi, una presunta eliminación, un desempeño de Xavi en lo que va de temporada. Escuchémoslo. Si el Barça va séptimo en la Liga y se mete llorando en la fase de grupos de la Champions y en octavos te baila el que sea, pues evidentemente... A ver, a Xavi cada vez se le va a exigir más. Es decir, Xavi, a Xavi le han invertido en jugadores muchísimos millones de euros, ¿eh? Por fin estamos hablando las cosas como son. A Xavi se le ha invertido mucho dinero en Rafinhas, en Ferranes, Eric García, aunque creo que Eric García llegó con la carta de libertad, no me acuerdo muy bien, pero
Sin embargo, es un futbolista por el cual están pagando un salario y que ahora supuestamente no les vale. Es que es absolutamente de locos. Y bueno, esto hace relación en que a Xavi se le va a exigir mucho más. Me imagino que en el punto de vista de, hablando del Barça, del club como institución, como directiva, pero también es cierto que no habla como la afición. La afición es una afición que es conformista. Este hombre da un discurso muy conformista al final. Y también la afición del Barça es muy conformista. Se conforman con decir, bueno, ganamos la liga y si este año ganamos la copa, pues Xavi tiene que continuar por el estilo. Entonces, a tener en cuenta eso, pero este hombre sí da con una clave aquí que para mí es sumamente importante. Es que, Por eso. Es que por ejemplo, a Koeman. Tan tranquilos no van a estar para Es que, maniobrar. por ejemplo, a Koeman, que se le mató, Ojo con esto. Chafó y se le humilló mediáticamente. Es que Koeman jugó un partido de Champions contra el Bayern de Múnich en el Camp Nou con Ilias Akomach, Abde y Luke de Jong de delantero centro. Eso es algo a tener en cuenta y es algo que siempre hemos dicho los madridistas. ¿Qué colchón tiene este hombre Xavi? Me parece estupendo. Cada quien respeta sus leyendas como mejor puede, pero es que Xavi le han fichado una cantidad. Por Xavi, el Barça comprometió gran parte del club con el tema este de las palancas. A Ronald Koeman con este proyecto y estaban exigiéndole, le terminaron echando en un avión. Iba viajando en un avión cuando le terminaron echando. Es que esa es la parte que yo jamás voy a entender y me causa muchísima gracia, pero me alegra que la gente esté abriendo los ojos y como les digo, a mí me da la sensación de que este periodista tiene algo que ver con Laporta en algún momento, por alguna razón X o Y, y bueno, siempre utiliza este medio para tal vez dejarle alguna pildorita a Xavi y ahí está eso, están como avisándole de que si hacemos otro ridículo en Europa y lo de la liga no va tan bien, cuidadito porque estás ahí peligrando, pero sigamos escuchando. Será el tridente atacante el Barça, ¿eh? Ojo, y aquí se ha apostado, se ha metido mucha pasta en jugadores que ahora te quieres quitar de encima. Lo que les estaba diciendo. Lo que les está diciendo, ahora no le vale Eric García, el Ferran Torres, el tema este también de Eric García, futbolistas que por X o por Y le han costado dinero al Barça. Entonces ahí está un punto bastante clave, le puede pasar a cualquier entrenador, pero yo creo que el nivel de protección que tiene Xavi, que dice que el Barça es el equipo con más exigencia, creo que él está ahí, tiene un poco, la realidad la tiene un poco desvirtuada. O sea, el caso de Ferran Torres, que se pagaron entre pito y flauta 70 millones de euros, 55 más variables. Es decir, que sí, que Xavi aterrizó de Qatar aquí, que Xavi el año pasado, Xavi ha conseguido los 2 años el objetivo que se había marcado, porque llega a mitad de temporada y mete al Barça en Champions, que era el objetivo. Se vuelve a caer cuando arranca el curso pasado en la máxima competición europea, pero también es verdad que gana la liga. Pues sí, pero como les digo, como ellos son los dueños del relato durante mucho tiempo, a mí me da la sensación de que ese tema de el cómo y el tal, que es tan importante, pues depende, eso depende. El cómo, perdón, lo utilizamos únicamente cuando ganamos y ganamos bien, porque cuando ganamos, ¿te acuerdas cuando Xavi ganó 1-0 en el Bernabéu en la Copa, que después le metieron el pepinazo que le metieron en el Camp Nou, que dijo... Da la sensación que ganar en el Bernabéu 1-0 no es tan importante como realmente lo es. Ahí no se le ocurrió preguntarse ni cuestionarse, como él mismo ha dicho otras veces, el tema este del cómo. Así que... habrá un momento que se le tendrá que empezar a exigir. Yo creo que Xavi por eso hace bien decir que el Barça no es favorito para ganar la Champions, porque sabe cuál es el papel y conoce muy bien el entorno del Barça. El entorno del Barça es de señalar rápido. A ver, ya creo que con esto podemos finalizar y les digo, no rápidamente, antes de cerrar que se me está quedando muy largo el video, creo que comete un error diciendo que no son favoritos, es la realidad sí, pero no creo que sea un mensaje correcto para transmitirle a sus futbolistas, porque si los futbolistas llegan a octavos de final a enfrentarse al Bayern de Múnich, que no puede pasar, pero o X, no sé, el Liverpool cualquiera, ellos ya van con la idea y con la cuestión de que su entrenador ya dijo que ellos no eran favoritos para ganar la Champions. Entonces, ¿para qué yo me voy a esforzar por algo que no voy a poder conseguir? Entonces, creo que es un mensaje un poco claro. Y con respecto ya a lo último que él dice que el entorno del Barça es especialmente perfecto para señalar, creo que nunca he visto un entrenador tan protegido como le ha pasado a Xavi Hernández. Así que en esa parte no estoy tan de acuerdo como les dije hace un momentico. Así que, en cierto modo, bien, porque creo que habla las cosas tal y como son. A Xavi yo creo que ya hay que exigirle por lo que se le ha fichado y toda la cosa.
por lo menos estar en una semifinal, tal vez en unos cuartos contra un gran rival. Puede ser eliminado el cuarto contra el Manchester City, pero creo que ya se le puede exigir más de lo que se le ha exigido a día de hoy. De todos modos, también me gustaría saber su opinión. Si eres culé y te enojaste, pues lo siento mucho porque yo sé que la realidad duele, arde y quema. Nada, por aquí me toca despedirme. Gracias por acompañarme. Déjame tu like, suscripción, todo eso que siempre decimos. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.